tu switch, y con la mano voy a subir el flotante y ustedes verán que se apaga la máquina. Ahí vieron que se apagó el compresor y cuando termine el tiempo de recargo de la herramienta electrónica va a apagar el ventilador. Ya apagó el ventilador. Como sabemos, el agua se condensa aquí, cae en la bandeja y sale por allá. Yo lo voy a hacer con esto para que ustedes vean que el agua sale por allá como si la tubería no estuviera tupida. Está cayendo el agua. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tapar el final del tubo para simular que se tupió. Echaremos agua de nuevo y veremos que el switch va a apagar la máquina después de encenderla. Vamos a poner esta tapa aquí como si la tubería se hubiera tupido. Y ahora vamos a arrancar la máquina y a seguir echando agua con la máquina arrancada. Y el switch, al subir el nivel en la T, deberá subir el flotante y apagar la máquina. Bien, vamos a arrancar la máquina. De nuevo, ponerla en enfriamiento. Suponer que ya está tupida la tubería. Va a condensarse el agua hasta que el switch, como el agua no puede salir, apague la máquina para que no se derrame el agua sobre el piso y se eche a perder el piso, las paredes, porque ese es el objetivo de los interruptores flotantes. Entonces vamos a poner en enfriar. Vamos a echar agua por aquí. Ya vieron ustedes, el agua se acumuló en la T y apagó la máquina. Porque apagó el compresor. Sigue funcionando el fan de 30 a 90 segundos. Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a hacer un videito de instalación de un interruptor flotante para proteger la casa del derrame de agua de los aire acondicionados. Este videito se lo dedico en parte a Mauricio Sánchez, que en un comentario me pidió que hiciera un video sobre esto. Aquí estamos instalando uno, pero aquí en el mismo video explico que es instalando uno o dos, solo hay que ponerlo en serie y es lo mismo, está muy bien explicado. Un safety switch como este, esa es la marca, y el modelo es S1. Hay otros que son más baratos, pero la facilidad para destupirlo es más dificultoso. O sea, a mí me gustó este. Esto es en realidad un flat switch, o sea, un interruptor flotante que se lo vamos a instalar al equipo, porque esto se instala en la tubería de desagüe que va para afuera, porque sabemos que el aire acondicionado condensa agua que va a una bandeja y de ahí por la tubería va hacia afuera. Y entonces esto se instala en la tubería de desagüe o en la parte frontal de la máquina si tiene. Puede ir lo mismo vertical que horizontal. En el caso de esta máquina, vamos a ponérselo en la tubería de desagüe, no en la parte de frente, porque esta máquina es más vieja y no tiene conexión frontal. Esto aquí, como ustedes ven, puede conectar lo mismo de esta forma que de esta. Entonces, por aquí viene el agua. Si esta tubería se tupe aquí, el flotante sube y apaga la máquina. Bien amigos, aquí tenemos las partes del interruptor flotante. Este interruptor se puede poner lo mismo en esta posición, en la tubería. Aquí podría estar la máquina, por ejemplo. Aquí podría estar la máquina. Aquí podría estar la máquina. Se puede conectar así y la tubería sigue por aquí. O también se puede conectar en la parte frontal de la máquina, en esta posición. Solo que quitaríamos esto de aquí, pasaríamos el switch para acá, pondríamos esto aquí
este conector iría enroscado en la parte frontal de la máquina y esta tapa taparía aquí y estaría en la parte frontal de la máquina, aquí conectado a la máquina. Y aquí esto es para si, por ejemplo, aquí está tapado, está conectado de esta forma, o si la máquina está aquí, pues se quita esto, se mete por aquí con una aspiradora, se puede sacar el agua que esté adentro o sencillamente se puede quitar el tapón y limpiarlo. Bien, vamos ahora a instalar y probarlo en la máquina. En el caso de esta máquina no necesitamos el conector, lo vamos a conectar aquí. Usamos pegamento, lo conectamos. Aquí quitamos esta tapa para continuar la tubería para afuera de la casa. Así continuaría la tubería aquí. Y aquí va el safety switch. Y estos cables van adentro del manejador de aire y vamos a ver cómo es que se instala. Sabemos que el agua, este es el evaporador. Este es el evaporador de la máquina, donde llega el gas para enfriar y continuar hacia adentro de la casa. Pero aquí hay condensación, que se vuelve agua, cae en esta bandeja y se va por esa tubería. Si esa tubería se tupe en cualquier tramo de la casa, pues el agua que está aquí, como ya no puede seguir saliendo, se empezará a acumular y va a llegar el momento en que el nivel aquí adentro de la T va a subir y el switch flotante va a subir y apagará la máquina. El cable, pues debemos llevarlo dentro de la máquina. Podemos usar la misma entrada del cable que va para afuera para el compresor. Pasamos los cables por aquí y ya los tenemos aquí. Los enrollamos aquí, nada más cogemos el que necesitamos y el demás lo dejamos aquí adentro. Y ya tenemos las dos puntas listas para instalar. Permítanme explicarles que hay máquinas que usan dos interruptores flotantes, porque hay máquinas que tienen una bandeja auxiliar más abajo. En ese caso, a veces se usan dos interruptores flotantes, y cuando son dos interruptores flotantes, aquí la instalación va a ser la misma. ¿Qué sucede? Que entonces los dos interruptores flotantes se pondrían en serie, como mismo poner, por ejemplo, dos bombillos en serie. Si este es un interruptor flotante, se deja un cable libre, se unen el de un interruptor con el del otro y aquí quedaría otro libre, que serían los dos, estos mismos iguales que quedarían aquí, como si fuera uno solo. O sea, sencillamente se ponen en serie para interrumpir el circuito de control de los 24 voltios. La manera mejor de instalarlo, al menos para mí, es sencillamente dentro del manejador de aire buscar cuál es el cable rojo que va al termostato. Estos son los cables del termostato. Sabemos que aquí estamos usando, por los videos anteriores, amarillo, rojo, verde y el blanco. El blanco es el de la resistencia, el verde es el del ventilador, el amarillo es el del compresor afuera y este es el rojo que lleva la corriente al termostato. Sencillamente es interrumpir este circuito. Quitamos aquí, abrimos este circuito y sencillamente los cables del interruptor se pone uno en este y el otro en este, que va para el termostato. Y esa es la instalación bien sencilla de un interruptor flotante. Y bueno, se guardan.
Sabemos que este viene de la regleta, que iba directo al termostato. Ya no, ya viene de la regleta electrónica, va al switch, regresa del switch y sigue para el termostato. Guardamos todo esto y listo para probar. Muy bien, vamos a probar el safety switch. Tenemos el interruptor acá del fan automático, está bien, este está en off, vamos a ponerlo en cool. Ustedes ven aquí esta luz roja, la puse para saber cuándo enciende el compresor afuera, aunque de aquí se va a ver el fan andando igual. Entonces vamos a arrancar y ponemos enfriamiento. Ven ustedes el compresor afuera, está arrancado. El compresor afuera arrancó, que es la luz roja que ven allá. Y el ventilador aquí se ve que está andando. Ahora yo lo voy a hacer manual. Yo voy a sacar el safety switch y con la mano voy a subir el flotante y ustedes verán que se apaga la máquina. Ahí vieron que se apagó el compresor y cuando termine el tiempo de recargo de la regleta electrónica va a apagar el ventilador. Ya apagó el ventilador. Ahora vamos a hacerlo con el agua como si se tupiera la tubería. Como sabemos, el agua se condensa aquí, cae en la bandeja y sale por allá. Yo lo voy a hacer con esto para que ustedes vean que el agua sale por allá como si la tubería no estuviera tupida. Está cayendo el agua. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tapar el final del tubo para simular que se tupió. Echaremos agua de nuevo y veremos que el switch va a apagar la máquina después de encenderla. Vamos a poner esta tapa aquí como si la tubería se hubiera tupido. Y ahora vamos a arrancar la máquina y a seguir echando agua con la máquina arrancada. Y el switch, al subir el nivel en la T, deberá subir el flotante y apagar la máquina. Bien, vamos a arrancar la máquina. De nuevo, ponerla en enfriamiento. Suponer que ya está tupida la tubería. Va a condensarse el agua hasta que el switch, como el agua no puede salir, apague la máquina para que no se derrame el agua sobre el piso y se eche a perder el piso, las paredes, porque ese es el objetivo de los interruptores flotantes. Entonces vamos a poner en enfriar. Vamos a echar agua por aquí. Ya vieron ustedes, el agua se acumuló en la T y apagó la máquina. Porque apagó el compresor. Sigue funcionando el fan de 30 a 90 minutos por el tiempo de retardo de la placa electrónica. Ya apagó y la máquina no va a poder volver a arrancar hasta que no se destupa la tubería, porque el flotante está arriba, está todo eso lleno de agua. Si yo le quito el tapón, vamos a suponer ahora mismo, le voy a quitar el tapón, suponiendo que se destupió la tubería, y ustedes verán que la máquina, la voy a dejar así mismo, va a arrancar sola. Solamente con quitarle de allí el tapón, porque el switch, el flotante del switch va a regresar y la máquina va a poder arrancar de nuevo. ¿Vieron? Hasta que le quité el tapón, como si la tubería no estuviera ya tupida, la máquina continúa con su trabajo normal. Es muy bueno instalar estos tipos de interruptores flotantes en la máquina, porque así evita que se te moje el piso, se te eche a perder las paredes, el piso, lo que sea, y
Ya al saber que la máquina no arranca, te está diciendo que la tubería de desagüe está tupida, solo es de tupirla y normalmente el equipo sigue funcionando. Vamos a apagar la máquina, se va a apagar el compresor y en 30 segundos a 90 va a apagar el ventilador otra vez. Ya apagó, porque lo apagamos por allá. Si no lo hubiéramos apagado y estuvieran en automático trabajando por el termostato, no hubiera apagado hasta que la temperatura llegara al nivel de enfriamiento que le hayamos puesto. Bueno amigos, espero que les haya agradado el video y que les sirva de algo. Y no se olviden, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que tengan la notificación de cuando salga un nuevo video. Espero que estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Gracias. Hoy vamos a instalar de momento la habitación, lo que sea, para que si se trata de llenar la fuente de agua para la máquina, para que vamos a imprimir esto para poner el nombre, pero no tengo la llave para sacar esto. Sellador en la roca para que se llene. Ya lo tenemos aquí para instalarlo en el circuito de control. Bien, interruptor flotante a instalarlo. Interruptor flotante. Usted conoce bien porque se usan mostato, buscar el cable rojo. Este formador que está integrado en una lámpara. Es otra cosa. ¿Qué pasa? El otro que completa una lámpara electrónica. Entonces, al abrir estos dos, la lámpara esta está alimentando este cable que alimenta la ventana. Un interruptor flotante ya está corriendo de la tarjeta electrónica. Que ahora la corriente ahorita y listo, más nada. Yo lo voy a quitar de aquí, esto va a apagar, la máquina no se va a apagar. Y si siempre subo esto, la máquina se va a apagar. El safety switch cuando se arriba, que es lo que hace apagar. Pero aguantar aquí y vamos a esperar aquí. Pero está